Cuando hablamos de salud mental, no deberíamos hablar de ranking ni de sistemas, mejores o peores. Hablamos de personas intentando acceder a un servicio que les escuche, que los acompañe. Por eso hoy en el programa con el doctor Cristian Prado vamos a tener la oportunidad de ver su experiencia, tanto en España como en el Perú, en esta tarea. Esa experiencia que ha permitido que de dos formas distintas de atender, acompañar y recibir a un paciente puede permitir ayudar. Hoy conversaremos comparando un poco este sistema de atención solo con honestidad, de tal manera que podamos aprender qué aspectos de ayuda podríamos brindar de un sistema que pueda permitir romper ciertas barreras que enfrentamos hoy en el Perú y pasos concretos para mejorar esta experiencia de atención tanto para el apoyo psicológico como psiquiátrico. Soy Dani Araujo y esto es Cayetanamente. Bienvenidos. Bienvenido, doctor Prado, bienvenido a Cayetanamente. Queremos aprovechar de su experiencia para hablar un poco de la atención del servicio de salud. Muchas gracias por la invitación otra vez. Muchísimas gracias. Es un placer para mí poder brindar con lo que pueda yo comentar, informar, ¿no? Para contribuir con la salud. Va a ser muy valioso, doctor. Usted tiene toda una experiencia ganada en cómo es la atención del servicio de salud en España, ¿sí? ¿Nos podría comentar, empezando a qué nos referimos con servicio de salud, ¿no? Y cómo es allá? Correcto. A ver, los servicios de salud son el conjunto de atenciones médicas y servicios psicosociales que se encargan del tratamiento, del diagnóstico, el tratamiento, ¿no? De las patologías mentales. Aquí en España, hace muchísimos años habían lo que se llaman los centros monográficos, que eran centros donde se hospitalizaban únicamente pacientes psiquiátricos, ¿no? Y esto hace mucho tiempo cambió y pasaron a el internamiento de los pacientes psiquiátricos dentro de los propios hospitales. Es como, por ejemplo, que dentro del hospital, por ejemplo, Loaiza o Rebagliati, ¿no? O 2 de Mayo, dentro contemos con un servicio de psiquiatría, de hospitalización, al igual que hay un servicio de gastroenterología, al igual que hay un servicio de... Como cualquier otro servicio. Correcto, como cualquier otro servicio, con el personal sanitario, no solamente el médico o la enfermera, sino también un grupo de personas, también psicólogos, por ejemplo, trabajadores sociales, por ejemplo, ¿no? Diferentes tipos de terapeutas ocupacionales también. Es un conjunto de profesionales de la salud. Un equipo multidisciplinario que apunta a unos solos objetivos. Correcto. Y aparte, y el paciente que está hospitalizado, por ejemplo, que ingresa, vamos a suponer, por una depresión mayor, al alta, ¿no? El paciente va a hacer su seguimiento ambulatorio en un centro de salud mental que es ambulatorio, que es como si fuera, por decir así, una posta, un centro de salud, donde va el paciente ya estabilizado a hacer su seguimiento regular, periódicamente. Cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, donde se le... En el periodo así que corresponda. Correcto. ¿Y qué características puede resaltarse que hace de que favorezca esta recuperación de su salud mental en ambos contextos? Favorece muchísimo porque, primero que nada, ayuda demuestra que la psiquiatría es una especialidad, es un problema de salud como cualquier otra de las demás especialidades, la geriatría, la cardiología, ¿no? Y llevaron a los pacientes psiquiátricos de estar en un lugar, por ejemplo, monográfico, a ser parte del hospital. Entonces, eso ayudó muchísimo porque al paciente además se le da una atención multidisciplinaria. Una inserción, digamos, ¿no? Correcto, una atención multidisciplinaria. Además, los hospitales también tienen una urgencia
Al igual que una urgencia de pediatría, una urgencia de cirugía, una urgencia de ginecología, también hay una urgencia de psiquiatría, donde hay un psiquiatra que está de guardia las 24 horas para atender a los pacientes. ¿Y cómo ha visto esta experiencia y en función a los elementos de recuperación a lo largo del tiempo? A mi experiencia, la salud mental, desde mi experiencia, la salud mental cambia luego de la pandemia del COVID. Luego del COVID, aparte de lo lamentable y el daño que provocó, las pérdidas, también fue un impacto psicológico sobre la población. Y luego además sobre la situación actual que se vive, ¿no? A nivel mundial, ¿no? En cuanto a la situación, a los conflictos bélicos, por ejemplo, los centros de salud reciben diariamente, semanalmente, mensualmente una cantidad de pacientes donde, a diferencia de antes, la atención ahora ha aumentado muchísimo más. ¿Y esto podría deberse a que la persona comprende que necesita ayuda o de pronto hay un brote de mayores incidencias de casos? Yo creo que hay una mezcla de los dos, que las personas han tomado mucho más conciencia, al menos aquí, de la importancia. Todavía existe como a nivel mundial siempre, ¿no?, el estigma con la salud mental, pero yo veo aquí en general que las personas han tomado mucho más conciencia de lo importante que es el bienestar mental, el bienestar psicológico. Usted ha mencionado dos aspectos importantes que después de la pandemia, ¿no?, y también después de los conflictos bélicos, ¿no?, o sea, acontecimientos que de alguna manera han preocupado a las personas. Hoy en día estamos pasando por situaciones también bastante difíciles. ¿Cómo esto podría repercutir en la salud mental de las personas y la necesidad que tendrían los servicios de salud mental para albergar a estas personas? Correcto. Claro que sí. Esto impacta de manera, puede impactar de manera alarmante en la salud mental de las personas, porque, por ejemplo, las situaciones, los conflictos bélicos, la situación de inseguridad, por ejemplo, provocan en las personas un estado de preocupación, sentimientos de inseguridad, sentimientos de vulnerabilidad de la persona, ¿no? Dificultades para dormir, problemas para poder, preocupaciones, estados de alerta, ¿no? Y esto provoca, pues, una repercusión en su estado de ánimo, en su productividad, ¿no? Ya no solamente personal, sino también puede llegar a afectar también laboralmente, personalmente, familiarmente, ¿no? Esto implicaría que el profesional de la salud que tiene que atender a estas personas que probablemente tengan que pasar por estas circunstancias debe tener una formación especializada, una formación direccionada en algún enfoque. ¿Cómo, por ejemplo, podría explicármelo? Disculpe. Sí, las personas que van a atender a estas personas que son más vulnerables a futuro, ¿no? Deberían los profesionales estar de repente mejor preparados con una visión de apoyo o algún tipo de estrategia para poder atenderlos. Claro que sí, apoyos, pues hay que estar formados para brindar, primero que pautas, herramientas, estrategias de afrontamiento ante estas situaciones, ¿no? Técnicas que le puedan ayudar al paciente a poder controlar estos pensamientos. Hay que pues primero ayudar al paciente en ese sentido y también tranquilizarlo, informar que esta situación es algo reactivo ante toda esta situación, no alarmarlo, y que debe continuar con un seguimiento, ¿no? Claro. Le hacía esta pregunta porque ¿qué podemos nosotros rescatar de esta experiencia del servicio en España y traerlo acá?
¿no? ¿Qué aspectos serían importantes que podamos insertar dentro de los profesionales de la salud en el Perú? Correcto. Mire, primero yo creo que es importantísimo que se hable de la salud mental, que se informe de la importancia de la salud mental, al igual que del resto de la salud del resto del cuerpo. Anteriormente se pensaba que la salud mental solamente era cabeza, pero ahora nos damos cuenta que si la parte emocional, psíquica no está bien, también esto puede afectar el resto del cuerpo, ¿correcto? Así. Antes se pensaba que las enfermedades mentales solamente eran de cabeza, Ya. pero también... Un problema mental, un problema cerebral, ¿no? Y no es así del todo. Correcto, sí. Por ejemplo, los niveles elevados de ansiedad no solamente son emocionales, no solamente son algo psicológico, psíquicos, sino también pueden afectar el pronóstico de un problema al corazón, por ejemplo, o de la tensión arterial. Entonces es importantísimo que se tome conciencia de que hay que hablar de salud mental. Y lo otro es que tienen que haber centros de salud mental para atención al paciente de forma ambulatoria. De forma ambulatoria quiere decir que es el paciente que no está crítico, es el paciente que pues sale de una hospitalización, ¿no? En los diferentes distritos sería recomendable haber unidades, centros de salud que brinden apoyo psiquiátrico, apoyo psicológico, apoyo psicosocial. Luego también es importante también centro de atención de adicciones, por ejemplo, que ese también es otro aspecto que hay aquí. Y lo otro es que los hospitales, por ejemplo, los servicios de psiquiatría formen parte del resto de especialidades dentro de un hospital. Doctor, no puedo dejar de preguntarle esta competencia personal que debe tener el profesional que atiende a personas que tienen molestias psicológicas, ¿no? O compromisos psiquiátricos. ¿Qué competencia es importante resaltar para que exista un buen vínculo, ¿no? Y la persona no tenga resistencia al tratamiento? Yo creo que lo importante, a ver, en mi experiencia, cuando se habla de salud mental o de psiquiatría, ¿no? Piensan que la salud mental pues es algo grave, que se está hablando de locura, que se está hablando de algo pues que no va a ser comprensible, que me van a rechazar, ¿no? Lo importante pues es brindar la información a la población sobre lo que es la salud mental y los diferentes tipos de patologías que el paciente puede sufrir en salud mental. Y luego, cuando el paciente vaya a buscar al profesional de la salud, en este caso a un psiquiatra, a un psicólogo, es importante con el paciente escuchar sobre todo, no hacer juicios de valor, y si en algún momento hay que prescribir algún tratamiento, ya sea no farmacológico o farmacológico, lo más importante es explicar para qué sirve determinado tratamiento, cuáles son los efectos secundarios y cuál es el tiempo que el paciente debe tomar esto, y sobre todo hacerle saber al paciente que si hubiera algún efecto secundario o hubiera algún problema de cualquier índole con el tratamiento, que uno siempre está a su disposición para resolver cualquier duda. Yo creo que si se hace todo esto, las posibilidades de que el paciente confíe en la terapéutica son muchísimo mayores, y las probabilidades de recuperación también. Yo creo que muchos profesionales hoy en día que están atendiendo a las personas que necesitan un apoyo, y sobre todo los que se están formando para ser profesionales en la atención al servicio, va a ser de gran ayuda estas recomendaciones que usted está señalando. De pronto nos puede dar un mensaje final para el profesional de esta área. Correcto. Sí, yo creo que esta especialidad es una especialidad de la salud mental. Tanto en este caso hablo, por ejemplo, como psiquiatra, es una especialidad muy bonita que
que yo creo que va a ser el futuro, porque lamentablemente hay muchos casos, cada vez se ve más casos, ¿no? De personas que acuden a este tipo de servicios, personas que están buscando, y creo que es importante formarse. Yo tuve la suerte de no solamente estudiar en Cayetano Heredia, sino también de formarme aquí en España, y de atender y de tener muchísima formación y buenos, digamos, docentes que se preocuparon muchísimo en cómo yo podía brindar lo mejor de mí en cuanto a mis conocimientos para la recuperación del paciente, ¿no? Yo creo que es importantísimo humanizar al paciente, no hacer, como había dicho, juicios de valor, escuchar, explicar y sobre todo, pues, estar siempre a la disposición, ¿no? Para lo que el paciente necesita. Creo que nos queda muy claro que la humanización al paciente es el reto más importante y que va a favorecer la salud mental de las personas. Muchísimas gracias, doctor Prado. Un gusto haber estado conversando con usted. Y gracias por la invitación. Un abrazo. Te brindo un dato importante. ¿Sabías que existe un concepto llamado ventana de oportunidades del primer contacto? En el campo de la salud mental se refiere a que este es el momento en que una persona por primera vez se atreve a pedir ayuda psicológica o psiquiátrica. La evidencia muestra de que si este primer contacto es cálido, accesible y libre de juicios, la probabilidad de que una persona continúe el tratamiento aumenta de manera significativa. Pero si la experiencia es confusa, fría, llena de barreras, muchas veces ya no vuelven jamás. Porque a veces la diferencia entre buscar apoyo y rendirse está solamente en esa frase: bienvenido, estoy aquí para escucharlo. Téngalo en cuenta. Respondo algunas preguntas. Tengo la pregunta de Andrea, 22 años, desde Lima, que nos dice: fui una vez a salud mental y no me sentí escuchada. ¿Cómo saber si debo buscar otra opinión? En realidad, Andrea, realmente esa es una posibilidad. No todos los profesionales de repente tienen una visión respecto a cómo deben atender a las personas que necesitan este apoyo. Tener una segunda oportunidad te permite tener la apertura y seguramente vas a conseguir este servicio que realmente necesitas. Una siguiente pregunta es de Milagros, ya desde Trujillo nos dice: ¿qué hago si una familia cree que pedir ayuda es cosa de locos? Bueno, en realidad, Milagros, hay que tener en cuenta que todavía hay algunas personas que consideran que cuando una persona tiene un malestar psicológico, eso es algo malo y que está enfermo y que debería considerarse como con características, como lo dices tú, de locos. Pero no es así. El apoyo psicológico es la búsqueda del bienestar psicológico. Por lo tanto, es importante hacer una psicoeducación o aconsejar a la persona y hacerle entender que los especialistas en salud mental están para servir y para poder ayudar a entender las problemáticas que se presentan y buscar el bienestar. Entonces, es importante hacer esta comprensión en las personas que tú me haces referencia. Después de escuchar al doctor Prado, viendo cómo el sistema de salud mental se va generando una facilidad para las personas tanto en España como en Perú, y comparar este sistema es algo que enriquece. Pero comparar sistemas no es la búsqueda de lo mejor, sino más bien es aprender el camino para poder lograr una atención. En España no es un modelo perfecto, es una experiencia, pero sí un recordatorio de que hay sistemas, hay atenciones que pueden ayudar nuestra salud mental y que funciona mejor que de repente a otros sistemas donde se es más accesible o de pronto la persona necesita una atención especializada. Perú tiene desafíos, eso lo tenemos. Sin embargo, tenemos profesionales, estudiantes y tenemos también personas que necesitan esta atención, y creo que construyendo tanto la tarea del profesional como de las personas podemos llegar a un buen puerto.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Cayetanamente y si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y comparte. Hay mucho que viene aún. Soy la doctora Dani Araujo y nos vemos en el siguiente programa.